Esta situación está en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas, pero fundamentalmente en el marco de tratar de identificar en un primer momento, ministra, el estado en que nos dejaron las instituciones del Estado, ¿verdad? Nosotros en este momento no podemos evaluar el trabajo suyo ni el de su equipo, ¿verdad? Porque tiene que 35 días estar en el cargo, ¿verdad? Sería ilusorio, sería inadecuado pensar que se va a evaluar el trabajo de un equipo nuevo. Hacemos esta aclaración porque muchos ministros están así como un poquito temerosos de venir al Congreso de la República. Y digo, tranquilos, porque ahorita no es el momento de evaluarles a ustedes como tales, ¿verdad? Pero sí es importante evaluar el estado en que cada una de las instituciones quedó, fundamentalmente por todo el daño que se le hizo a la institucionalidad en el anterior gobierno, ¿verdad? Un daño en el que el desastre en muchos casos es incalculable. Y nosotros, ustedes ahorita están enterándose cómo están recibiendo el ministerio. Nosotros lo hemos fiscalizado y de repente en algunas cosas hasta sepamos más que ustedes, ¿verdad? Y ustedes se van a ir dando cuenta, pero este fue uno de los ministerios más complicados en el tema de la fiscalización, pero además uno de los ministerios utilizados para la corrupción, ¿verdad? Y ustedes ya se dieron cuenta, seguramente, ¿verdad? Lo que a nosotros nos parece inaudito es incluso que hayan perdido las formas y hayan incluso transgredido la ley para el tema de la ejecución ministerial en estos últimos 4 años. Nosotros partimos de una hipótesis, y es que a mayor concentración de poder, mayor irresponsabilidad en la ejecución presupuestaria, ¿verdad? Es decir, como se sentían los todopoderosos y que tenían todo a su disposición, que no les iba a pasar nada en la Contraloría, que no les iba a pasar nada en el MP, hacían lo que se les daba la gana, ¿verdad? Y esto fue evidente en toda la administración, y lo llevó incluso a actuar torpemente, no solo ilegalmente en algunos, sino torpemente. Cosas inconcebibles sucedieron a moche y troche, ¿verdad? De manera ilegal en este ministerio, y es importante pues identificar cómo es que dejaron este ministerio, pero además hay que recordar que es un ministerio que tuvo más de 30.000 millones a su disposición en 4 años, ¿verdad? Y usted ya se debe estar dando cuenta en su equipo, las carreteras están hechas un desastre. Las carreteras prácticamente con esa inversión que supuestamente deberíamos de tener un sistema de comunicación vial, si no nítido, sí bastante adecuado, pero carretera que vemos, carretera. Nunca antes había tenido el Ministerio de Comunicaciones una asignación presupuestaria de ese nivel. Y lamentablemente pues lo que vimos fue que se ponderó la corrupción de una infinidad de situaciones, utilizando marcos de estado de calamidad, utilizando y tergiversando las leyes, transgrediendo las leyes,
haciendo interpretaciones de las leyes que no son adecuadas para la ejecución presupuestaria, pensando que con modificaciones de reglamentos podrían modificar lo que la ley de adquisiciones establece. Eso no se puede, ¿verdad? Entonces hubo una serie de situaciones que llevaron a que prácticamente el Ministerio de Comunicaciones no solo se convirtiera en una caja de corrupción, de opacidad, sino lo más grave en el último momento fue que este ministerio también fue utilizado para financiar el tema del golpe. Nosotros lo vivimos acá y nosotros lo denunciamos. Muchas de las empresas ejecutoras se convirtieron en financistas del golpe aquí en el Congreso de la República. Aquí venían con las maletas llenas de dinero y compraban voluntades en función de lo que se quería. Aquí se compraron voluntades para quitarle el derecho ante juicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Aquí se compraban voluntades para pasar la ley esta de fortalecimiento de la infraestructura estratégica. Aquí se compraban voluntades para pasar presupuestos. Y aquí se compraron voluntades para tratar que el 14 no se diera la transición democrática. El mismo 14. En el primer nivel ahí por casa la arrasaba, ahí estaban negociando. ¿Y de dónde salía ese dinero? Salía de algunos de esos constructores que se prestaron a ese juego. Nosotros tenemos la lista de muchas de esas empresas y de muchos de esos constructores que al final eran financistas del golpe. Porque mire, para ponerle un ejemplo, el 30 de noviembre quisieron quitarle la inmunidad a los magistrados del TCE a las 12 del día y no pudieron. A las 12 les iba a costar como 18 o 20 millones y lo pudieron hacer a las 11 de la noche y les terminó costando como 35 millones. ¿Y de dónde salió eso? De algunos empresarios que tienen contratos en el Ministerio de Comunicaciones y que ellos traían el dinero. Por eso entiende usted ahora por qué esas altas ejecuciones en noviembre, en diciembre e incluso en enero en el Ministerio de Comunicaciones, porque tenían que pagar. Si ahí lo que hicieron fue llamar a varios, mira, vos necesitamos dinero. Bueno, pero me pagás, sí, te voy a pagar, meter una estimación y así se arreglaron. Así funcionó. Usted mira la ejecución presupuestaria del ministerio el año pasado, tiene dos grandes picos. Un pico que va de febrero a mayo, en el que ejecutaron alrededor de 4.500 millones de quetzales. Y esos 4.500 millones en todo el ministerio se ejecutaron para financiar la campaña electoral. Y el otro pico que empieza allá por octubre, noviembre y diciembre se consolida. Y que llegó al descaro que incluso los primeros días de enero, como incluso dejaron desfinanciadas un par de unidades ejecutoras del ministerio. Entonces por ahí va la cuestión, ministra, ¿verdad? Evaluemos cómo nos llegaron al Ministerio de Comunicaciones. Nosotros somos una bancada muy técnica, con mucha experiencia política, enérgica, esto sí, ¿verdad? Pero también muy proactiva, ¿verdad? Y nuestros mejores parabienes, ministra, ya que no lo habíamos visto, nuestros mejores parabienes para que su gestión sea lo más productiva y lo más exitosa posible. ¿Verdad? Sabemos que agarró un ministerio muy complicado en este momento, pero esperamos que tenga las capacidades para poderlo sacar adelante lo más rápido posible, porque también el tiempo aquí es muy fundamental. Bien, dicho esto, les damos la más cordial bienvenida. Me acompaña nuestro jefe de asesoría de la bancada, el exdiputado Aldo Dávila, y le pedí que invité al diputado Carlos Barrera del Parlamento Centroamericano, por su conocimiento, que me asista también en esta reunión,
porque tenemos también una ventaja. Ambos fueron diputados en la legislatura pasada y con mi persona y otros compañeros fiscalizamos lo que ocurrió en ese ministerio, entonces también tienen mucha de esa memoria histórica de todos los actos de corrupción que se dieron y que vimos en su momento y que no se podían denunciar en su momento y que hoy pues esperemos que esto se dé. Dicho esto, les voy a solicitar ponerse en pie para la juramentación correspondiente. Esta citación pues está en el marco de las atribuciones que tenemos como congresistas que están en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica del Organismo Legislativo. Todas las declaraciones vertidas por ustedes están bajo el juramento solemne de decir la verdad, si no se podría caer en el delito de perjurio que está tipificado en el artículo 459 del Código Penal. Pueden levantar su mano derecha, por favor. Jura por su honor de funcionarios y ciudadanos responder con la verdad a las preguntas que les sean realizadas y a proporcionar la información que les sea requerida en esta citación. Sí. Bien, habiendo sido juramentados, les reiteramos la más cordial bienvenida. Bien, ministra. Cuéntenos un poquito, ¿verdad? Cuéntenos cómo recibió ese ministerio, ¿verdad? Y desahóguese, ¿verdad? Porque creo que eso es el tema aquí. Cuéntenos cómo está ese ministerio. Bueno, les voy a contar. Tal vez va a ser largo, pero importante. Bueno, inicialmente la primera acción que yo tomé al llegar al ministerio fue visitar las instituciones. ¿Con qué objeto? Con el objeto, pues obviamente de conocer a la gente, conocer las instituciones, cómo trabajaban. Eso fue al día siguiente de haber tomado el ministerio. Vi en las instituciones mucho personal hacinado, muchísimo personal, un hacinamiento total, desorden, suciedad, de todo. Posteriormente ya empezamos a ver cómo estaba el presupuesto y es cuando empiezan a aparecer las deudas, cuando empiezan a aparecer deudas de 3 millones de agua, nos dejaron, cuando empiezo a preguntar, bueno, ¿cuál es la deuda de arrastre? Nos dicen que son 13.000 centavos aproximadamente de millones de quetzales, es la deuda de arrastre de diferentes gobiernos. Tendríamos que parar el ministerio y dedicarnos a pagar la deuda durante 2 años. 2 años. Vimos la ejecución presupuestaria. ¿Tiene la deuda contraída por cada gobierno? No. Eso sería bueno tenerlo, sí, ¿verdad? Para que digamos, este nos dejó esto, este nos dejó este y este nos dejó esto. Sí, no hemos llegado a eso. Solo, bueno, mire, tenemos una deuda de 13.000 centavos de millones. Pero es demasiado. Es demasiado. Muy delicado. Delicado, lo han ido acumulando y acumulando. Y en cada periodo, pues se han dedicado a ejecutar sin ver la letra de arrastre, obviamente. Posteriormente ver qué es lo que teníamos, qué presupuesto teníamos disponible, y ahí fue donde detectamos que en el mes de diciembre se gastó el presupuesto 1.200 centavos de millones de quetzales. Solo en el mes de diciembre, es una gráfica, como usted bien le decía, en el periodo de la campaña alta, después bajaba y subía en diciembre. Y en el mes de enero, es tanto número, ¿verdad? En el mes de enero, entre el día 12, 13, 14, todavía el día que tomé la posición, el día 15 creo que estaban dando el último teclazo, digo yo siempre, y en ese mes se gastó 500 millones de quetzales en esos días, porque fueron 4 días, los últimos días de enero, obviamente, pues los tramitaron en ese periodo. Y después, posteriormente, nosotros procedimos a pedir apoyo a Contraloría de Cuentas para que nos ayudaran, nos acompañaran en toda la revisión de los contratos que tenían en ejecución. Empezamos a priorizar, a ver contratos grandes, a ver los contratos de montos mayores.
Hicimos equipos constituidos por abogados, auditores, contralores, los técnicos nuestros, para empezar a ver qué teníamos de contratos, qué figuras legales podríamos como abarcar para cada uno de los contratos. Encontramos allí contratos fuertes, judicializados, como el contrato de la autopista que va de Jalpatagua a la frontera, Valle Nuevo. Ese contrato tiene años de años, yo no sé cuántas administraciones anteriores, mucho calculo yo, tal vez unos 3 gobiernos, que el contrato está judicializado, paralizado completamente. Va usted al Sacsima, va usted a la frontera y dice, ay, qué desastre de carretera, y por qué cuando llego a El Salvador todo tan lindo. Cuando usted lo investiga dice, no, yo no voy a intervenir ahí, no se puede tocar el contrato. El otro contrato es el de la RN5, sí. El otro es el de la RN5, el de TOPSA, el de Verapaces también. El de la Verapaces es otro contrato judicializado, que han llegado a ese punto. No entiendo yo por qué llegaron a eso, ¿verdad? Luego tenemos el de Oderbrecht, que es el de Retaluleu, el de doble carril de Retaluleu, igual, judicializado, abandonada la carretera. En alguna medida pues se ha ido mejorando, porque tengo entendido que los cañeros y los azucareros son los que contribuyen en ocasiones para poder arreglar la ruta, porque no lo puede hacer el gobierno, solo lo puede hacer iniciativa privada o alguna organización que lo quiera hacer. Tenemos también el de Chimaltenango, la circunvalación del libramiento de Chimaltenango, igual, judicializado. O sea, solo ahí son 4 contratos fuertes que no se pueden tocar. Y empezamos a ver también, yo siempre como usuario pasaba por la autopista Polín-Escuintla y decía, bueno, ¿y qué es ese tiradero que tienen de ripio, de traficamos tirados por todos lados, las grandes colas cuando pintaron garitas? ¿Y por qué otra vez siguen las colas? Y resulta que no habiendo terminado la concesión de Polín-Escuintla por parte de Marcos tenía 8 meses para poder darle mantenimiento a la ruta. Una vez la entregaba, no la entregó porque vienen ellos y deciden demoler las garitas, y contratan a una empresa, Moca se llama esta empresa, a una empresa para que intervenga en estos trabajos de demolición, de retiro de material, de arreglo de la pista donde está la demolición. Primero, eso es ilegal, o sea, nunca lo pudieron haber, no lo debieron haber hecho porque la concesión no estaba entregada. Y un día me entero yo que estaban invitando formalmente a la entrega de la autopista ya al pueblo de Guatemala. Entonces fue cuando mandé a llamar yo a los demás y les digo, bueno, miren, ¿cómo así que van a entregar? ¿Cómo que van a entregar si tienen todo? Así fue como me enteré yo, si tienen todo tirado ahí, no somos nosotros. Fue cuando empezamos a investigar lo de Moca. En este momento tenemos ya casi finalizada la investigación de lo que pasó en ese contrato, que no lo licitaron, sino lo llegaron casi a 999.99 para no llegar al millón. Ese es el monto de este contrato, por demoler garitas y quitar material. ¿Con Jovial? Caminos. Ese contrato está ahorita en fase de liquidación, les pagaron el 100%. Esta semana tenemos ya una reunión con Procuraduría y con el comisionado para la corrupción para poder visualizar que ellos nos avalen la figura legal a seguir. Este va a ser el primer contrato que vamos a proceder ya con una demanda legal, porque no es posible que se les haya pagado el 100%. Y no terminaron el trabajo. Aparte de que nosotros ya intervenimos en una cuantificación de los trabajos que están haciendo ahí. Hemos
formado una brigada, le pusimos nosotros, de costos en cada una de las instituciones. Las instituciones de las unidades ejecutoras, en especial Caminos, Povial, FSS y UCE. Tenemos ya brigadas de costos y la de aeronáutica también, ¿verdad?, que están evaluando los precios de los contratos para que manejemos precios de mercado. Hemos avanzado ya, por ejemplo, eso fue la semana pasada, recién logramos ya concretar los precios de señalización, que son muchos contratos también de señalización, que están 1.60 arriba de los precios de mercado. Entonces, vamos a corregir, tenemos que corregir eso, porque no puede solo ser... esto, contratos de señalización, 1.60 o 160%. Hasta 60, arriba de precios, hasta 60, puede ser 62, puede ser 52. Ya nos faltan unos numeritos para lograr determinar ya y quedar esto al final. Y no puede ser igual que la empresa A, B, C, D participan, ganan un paquete, el otro paquete lo gana la D, C, A, B, el otro la B, A. Es que solo se turnaban, solo daban la vuelta y además a veces supervisaban, a veces construían. Ajá. Y esos son los contratos que están en el acuerdo, el 21-22. Son 3 paquetes, o sea, son 3 paquetes y aquí está A, B, C y D, y aquí es... O sea, eso no puede ser, o sea, nosotros llegamos a trabajar, nosotros queremos que se trabaje todo con transparencia, que se trabaje, pero que se trabaje bien. Yo creo que en el momento en que logremos ajustar todo y que logremos trabajar bien, vamos a hacer con el presupuesto del Ministerio de Comunicaciones, o hacemos el doble, o empezamos también a hacer cumplir esa deuda. Podríamos usar los dos esquemas, venir y decir, bueno, cumplamos con lo que tenemos y vayamos poco a poco pagando deuda de arrastre, cumpliendo nuestros compromisos. Yo no sé en qué momento en Pava nos va a cortar el agua, si le debemos casi 3 millones de quetzales. Unos temas así, a todo nivel, en todas las unidades ejecutoras. Tenemos en UCE, por ejemplo, yo voy a supervisar en esta semana unas escuelas tipo Centenario y las otras que son tipo, ¿cómo se llaman las más grandes? No, pero hay otras. Centenario, Centenario son las grandes. No, hay una más grande. Hay más grandes. Hay una más grande. Wow. Todas están sobrevaloradas. Bueno, en el momento en que me recuerde le digo. Pero son unas escuelas públicas. Sí. Permítame, ministra. La reforma se llama. Yo no tenía nada. Usted si quiere me va interrumpiendo y vamos porque el tema del tema. Siempre con el tema de Marnos, ahora con Vía, porque es la otra parte de Escuintla, Puerto Quetzal. Hay una situación similar, solo que a la inversa. El 24 de noviembre de 2021 se aprueba acá la carretera en el Congreso de la República. Se le entrega la carretera a la empresa. Más allá, la administración de la carretera a la empresa. Aún así, Covial contrató un contrato de 60 millones de asfalto que se aplicó, 69 millones fueron, uno de 61 y luego uno de 8. 69 millones que se aplica entre diciembre y enero 2021, 2022. No se podía. Después la empresa echó asfalto, hoy no se puede ver dónde está el asfalto o ese proyecto de 60 millones. Entiendo que es Covial. Tipo por entonces es el mismo tema, nosotros lo hemos denunciado. Ellos sacaron una opinión jurídica. Y con una opinión jurídica, pero una opinión es una opinión, no es vinculante. Del departamento jurídico del Ministerio de Comunicaciones, tratando de justificar lo que hicieron, pero es ilegal. Ellos ya no podían tocar la carretera, no lo podían hacer. Sin embargo lo hicieron, aplicaron 60. ¿Para qué? Si todo eso se va a levantar.
Así es. Si se construye la carretera, ¿verdad? Porque la empresa también ha fallado en eso, pero le quería denunciar ese tema, ministro, porque es la misma situación, solo que ¿por qué se metieron a tocar si ya la carretera la tenían? No había razón. No había razón. Y de tirar un contrato, nosotros fuimos a sacar muestras en esa oportunidad. Ajá. Y supuestamente tenían que aplicar 8 centímetros de asfalto y aplicaron 3. Como me dijo un señor ahí, caldo de frijoles me dieron a echar, porque eso no sirve. Fue para robarse 60 millones. Es todo. Fue para robarse 60 millones. Entonces investigue ese tema y también, qué bueno que hoy que va a poner las denuncias con esto de las garitas, pero también hay que poner las denuncias con ese contrato de asfalto que echaron ahí. Con todo. Lo que sucede es que porque es bien evidente, sí, ese tema igual está, me imagino que ahí está bien claro toda la información para que usted proceda. Sí, no, de hecho son muchos contratos, como le digo, claro, muchos, pero apenas tenemos 30 días y cada vez que tocamos uno encontramos algo, cada vez que tocamos otro, entonces tenemos que ir y la parte legal no es tan rápida. Claro. La parte legal no es tan rápida, lamentablemente. Sí, hay que buscar muchas evidencias, las figuras, por eso pedimos apoyo de Procuraduría y del comisionado para no ser solo ministerio el que pueda accionar en este caso. Pero sí, así como esto hay otras cosas más, pues eso es un claro ejemplo de la intervención. Un claro ejemplo, este contrato se fue pasando el tiempo y lo que quedaba pendiente para echar a andar la concesión era el estudio de ingeniería, donde ellos tienen que cumplir con una serie de estudios, de requisitos que se les pide en la Dirección General de Caminos. No entendemos por qué estuvo ahí durmiendo señor Justo en la Dirección de Caminos sin haber avanzado. Nosotros hemos fiscalizado ese contrato, ministra, de manera minuciosa. Entonces, la empresa no cumplió con el estudio básico de ingeniería, no está en los derechos de vida, no están los estudios hidrológicos, no están todos los diseños de los distribuidores, entonces no hay costos. Y insistió en hacer un cambio de asfalto a cemento. Yo creo que ahí hubo una disputa de mercado entre los intereses del cemento y los intereses del asfalto. Insistió. Entiendo yo que no se puede, porque tiene que regresar al Congreso si se quiere hacer ese cambio de cemento a asfalto, es lo que nos explicó el Consejo Directivo de ANAI, y que platicamos con los funcionarios de ANAI, que la forma en cómo se aprobó el contrato con sus anexos obliga, si se quiere construir de cemento, a regresar al Congreso de la República. Pero no entendemos cómo una empresa que ganó un contrato tan importante no puede entregar un estudio de ingeniería bien hecho. No sé si ya le explicaron todas las deficiencias que tiene el estudio, y entonces llega a un punto en que se tiene que aplicar la terminación anticipada del contrato, que es el capítulo 11 del contrato. No lo entendemos, pero tampoco constituye el fideicomiso, donde tiene que poner la plata y decir, aquí tengo el dinero para hacer la carretera. Entonces nosotros especulamos, pensamos que es porque no tiene el dinero y andaba buscando un nuevo socio, que ha sido el del cemento, pero al no poder hacer el socio del cemento, entonces no concreta. Se pasa el tiempo y hay un incumplimiento del contrato de la empresa, pero hay una afectación, porque ya van más de 2 años, no se hace la carretera, pero ellos la tienen en su poder, tampoco el ministerio la puede trabajar, y ahora nos quieren demandar. ¿Cómo así? Encima de, ahora dicen que no se respetó el debido proceso, que esto, que lo otro. Nosotros le dijimos en su momento a la gente de ANAI que se asesorara con la Procuraduría General de la Nación, con el Ministerio, y que nosotros demandemos antes de que nos demande la empresa, porque los que han incumplido sistemáticamente son ellos. El monto del proyecto se hablaba de 125 millones de dólares. Ahora el monto está llegando a 140 millones de dólares. La empresa dice, bueno, no se preocupe porque el dinero lo vamos a poner nosotros. Sí, papito, pero usted no me va a regalar ese dinero, me lo va a cobrar
con el peaje, entonces me tiene que decir cuánto nos va a cobrar de peaje. No nos han querido decir cuánto vale el proyecto, no nos han querido decir cuánto van a cobrar de peaje, porque el contrato también permite modificar el peaje cada 6 meses. Yo no sé si usted ya estudió el contrato. Aquí los que estamos acá, ninguno votamos por ese contrato. Ninguno de los diputados que estamos acá aprobamos esa. Es lesivo el contrato para los intereses del Estado y deja a mucha discreción a la empresa poder modificar el peaje cuando ellos lo requieran. Pero si va a costar 140, 160, 180, ¿cuánto va a costar el peaje? La gran pregunta, porque hay un costo pues para las empresas. Hay muchas empresas muy preocupadas, grandes empresas, que son usuarias, sus trabajadores, cuando vienen los barcos y ellos descargan, no hay otro paso, ellos no pueden usar más agua, ellos sí están ahí, porque son las grandes empresas que están ahí ubicadas. Sí, claro. Y hay, no sé, la última vez que se hizo el censo, creo que eran más de 20.000, 30.000 trabajadores, la mayoría de moto, que entran y salen. La gran pregunta, ¿les van a cobrar? ¿No les van a cobrar? ¿Cuánto sube el costo para la empresa cuando usa camiones para descargar? Entonces, todo eso no lo han aclarado, nunca lo han querido aclarar. Todo esto se aprobó muy opaco. No hay una discusión técnica de todos estos aspectos, porque una gran discusión, ¿dónde va a poner la garita de peaje? Pero bueno, hoy ni pensar eso. Hoy el problema es que está en el capítulo 11 y en nuestro juicio yo no veo la figura legal. Solo la Corte Celestial tal vez puede salvar ese contrato, porque no hay una figura legal al punto que se llegó, donde lo que procede es la cancelación inmediata del contrato. Eso es lo que nosotros vemos. Sí. Nosotros hemos estado ya reuniéndonos con ANADIE, porque la idea es salvar el contrato, tanto que costó, me dicen, tantos años en el Congreso para que al final no se llegue a cabo, no se pueda tocar la ruta. Hemos estado tratando de buscarle una solución, porque también cuando usted está ahí se da cuenta la negligencia igual del famoso DI que estuvo en camino, ¿no? Que a veces usted dice, bueno, la empresa no entregó los estudios, pero también la Dirección General de Caminos tiene notas donde ha actuado con alguna negligencia. El viceministro de Infraestructura tal vez le da una explicación. Él es el que ha estado yendo a toda la mesa que ya se constituyó, una mesa técnica de análisis con el propósito de darle viabilidad a este contrato. Entonces, tal vez tu respuesta. Sí, lo que quisiera saber cuál es la base legal. Sí, porque no veo la base legal para salvar. Sí, viceministro. Gracias, diputado, mucho gusto, buenos días. Básicamente lo que hemos estado haciendo en estos últimos 15 días, que fue la primera reunión que tuvimos con ANADIE y el Ministerio de Economía, en conjunto con la señora ministra, nos pusieron en contexto del tema. Inmediatamente hemos generado 2 reuniones, donde ha participado también el ministro de Finanzas como director específico de ANADIE. ¿Presidente? El ministro de Finanzas está ya... ¿Es el presidente, no? Sí, es el presidente justamente, ya está con nosotros en la misma línea. Básicamente 2 temas claros. Uno de ellos, intentar salvar el contrato, entre comillas, porque es una alianza público-privada. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que solos no podemos hacer todo el desarrollo vial del país. Existe entonces una posibilidad de apoyo del sector privado para poder resolver este tema en esa autopista que es clave, usted lo ha dicho, todo el tema de ingreso por los puertos. Esa es una primera opción. La segunda variable que hemos analizado es que aparentemente hubo incumplimiento del Ministerio de Comunicaciones y por eso esa demanda, que supuestamente es una demanda en proceso. Nos llamó la atención esa palabra que usaron, en proceso. Nosotros lo que estamos viendo es como una estrategia de la empresa como para poder presionarnos a poder resolver el tema. ¿Qué hicimos inmediatamente? El día de hoy justamente, después de dos reuniones de trabajo con ANADIE, con el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Economía, hoy reactivamos las mesas de los estudios de ingeniería. Hoy, con la intención de dejar limpio el nombre del Ministerio en el sentido institucional, porque aparentemente había una discrepancia en que la empresa mencionaba que la Dirección General de Caminos no había cumplido.
tenemos notas por escrito donde la Dirección General de Caminos mencionó en 2 oportunidades, correcto, en 2 o 3 oportunidades mencionó por escrito el incumplimiento de la empresa, en el estudio de ingeniería, hidrología, hidráulica, derechos de vía, etc. Son 12 estudios, de los 12 van 6 aprobados, 6 están pendientes. Nosotros tenemos la información y coincide. Correcto. Entonces, esos 6 estudios que hacen falta, ya la semana pasada conversamos con nuestros especialistas, los ingenieros especialistas, y estamos listos para reiniciar el proceso del EDI, el estudio de ingeniería, que es clave para este proceso. Ahora, ahí, ministra, mire, aquí hay que ver temas legales. Ustedes se tienen que cuidar hacia adelante de la responsabilidad que demanda de esta situación. Se los voy a decir por qué. Mire, este proyecto nació manoseado. Este proyecto empezó allá por el año 2017, ¿verdad? Y tenía un costo aproximado de 64 millones, y ya cuando llega acá al conocimiento del Congreso se terminó con un costo aproximado de 125 millones de dólares. Pero acá en el Congreso, ¿verdad? Primero ya se había decidido que no iba esa alianza público-privada. Y un día de la noche a la mañana, así, ¿no? Un día de la noche a la mañana vienen acá y entran, mocionan y lo entran a conocer. Esto fue en noviembre del 2021, 24 de noviembre, y pasó aquí porque hubo coima, hubo fafa para diputados y diputadas que votaron. En ese momento había un combo, que era el presupuesto 2022, que era la Junta Directiva 2022, y que era el proyecto 350,000 quetzales a cada diputado que votara por ese combo. Así fue. Incluso, si usted mira el decreto, hubieron ahí diputados hasta listos que le generan beneficios a municipios que ni siquiera son del departamento de Escuintla, ¿verdad? Entonces uno ve ahí varias cosas ahí, pero así fue como pasó acá. Hasta un mercado. Así fue como sucedió acá, sin hacer realmente un estudio de análisis, incluso de a quién se le estaba otorgando el contrato. Porque Marmos tuvo 25 años la concesión Palín-Escuintla, ¿no? Y en esos 25 años tuvo ingresos por más de 3.400 millones de quetzales. Pero el Estado, en esa misma temporalidad, los ingresos fueron de 17 millones de quetzales. Ni siquiera 1 millón por año. Luego Marmos se transformó en SIGA y así finalizó el tema de la concesión Palín-Escuintla. E incluso estaban viendo de qué manera la ampliaban, pero como ya habían logrado el otro negocio de la otra autopista, se quedaron ahí quietos, incumplieron, ¿verdad?, con el mantenimiento de la autopista Palín-Escuintla. Como han incumplido por más de 26 meses con el mantenimiento de la carretera Puerto Quetzal-Escuintla. Ahí hay un incumplimiento. Luego empezaron a haber situaciones que fue evidente un choque de intereses y de negocios que devienen de la ocurrencia de la empresa de cambiar concreto por asfalto, ¿verdad? Y eso no decía el contrato original. Y viene el reparto. ¿Y por qué esto no se da? Porque ya el gobierno anterior ya tenía intereses en algunas distribuidoras de asfalto a nivel nacional, que le están comprando a Perex, ya tenían su negocio hecho, entonces les contravenía esto. Ahora, y por eso la pregunta del diputado, y es importante, nosotros le hemos dado seguimiento a esto, ¿verdad? Y vimos una actitud de a nadie, sobre todo, y gente del sector privado, de querer rescatar el proyecto cuando ya el proyecto no se podía rescatar legalmente. Lo cumplieron la primera vez, razón suficiente para ya no tener
incumplieron, le dieron otro plazo y le dieron un tercer plazo que en la ley no está ni. Al final llegó un momento en que pareciera que el Ministerio de Comunicaciones se emberrichó, ¿verdad? Ya en la última fase ya llegó la cuestión, entonces estaban ahí, a nadie al final de cuentas, con nadie, ganando tiempo a favor de la empresa, y nosotros lo hemos dicho, y en su momento iremos con la gente del CONADI a ver ese tema. Póngale mucha atención, ministra, claro. porque el contrato está muy legalmente, nosotros no vemos por dónde lo puedan rescatar, ¿verdad? Es un tramo importante. Si partimos de los 125 o 140 millones de dólares, estamos hablando de alrededor de 900 millones de quetzales. Eso lo puede hacer Caminos, una inversión de 2-3 años, que es lo que de todos modos duraría el tema del proyecto, ¿verdad? Sopéselo, ministra, no se meta a clavos. Digo, ya ese es un proyecto contaminado, ¿verdad? Ya pasó mucha agua bajo el puente, ¿verdad? Y cualquier situación se puede ver. Es una carretera estratégica, nosotros lo sabemos, es una carretera que está hecha a pedazos, pero es una carretera que está secuestrada por la empresa actualmente porque no hay ningún mantenimiento. 26 meses de no tener mantenimiento de esa carretera por parte de usted puede ir a hacer una supervisión. Nosotros fuimos, son 42 kilómetros, sí, como 3 veces, y no hay un mantenimiento adecuado. Entonces, con ese tema, ministra, nosotros le vamos a dar seguimiento, póngale mucha atención. Para nosotros no hay manera. Yo le diría, ministra, ustedes ahorita no tienen ninguna responsabilidad en el problema que hay, ninguna. Pero si no tienen la base legal para la decisión que tomen, se van a abrir un problema. Yo por eso le hice el comentario, solo que la Corte Celestial lo salve. Cuando le dije eso, es solo que la Corte de Constitucionalidad saque alguna resolución, no sé, de algún tipo, porque esto ya lo rescató una vez la Corte. Ya el Congreso había votado que no iba, y ahí la Corte dijo que no se había votado bien y lo regresa para que el Congreso vuelva a evaluarlo. Y se vuelve a armar todo un problema de coimas y de sobornos. Pero acá le digo, si es un tema que yo no veo otro, si no tiene usted una base legal amparada por algo así, se está metiendo a un problema que recuérdese que la responsabilidad es de 20 años. Nosotros pensamos que en ese pleito corrupto, porque es un pleito entre corruptos, por ver quién se queda con el negocio y en qué condiciones, desarmaron un proyecto estratégico para el país. Ahora, lo ideal es que tampoco la empresa nos meta un guión donde no podamos tocar la carretera. Es que eso es lo que tenemos. Pero es complicado porque tampoco, ¿a qué cuánto usted se va a meter a un lío legal y a autorizar algo sin base legal? Se va a quedar usted con ese problema, el viceministro y los demás funcionarios. Difícil. Sí, nosotros estamos en eso, ¿verdad? Realmente, porque a lo último que quisiéramos llegar es a tener otros problemas judiciales, otra ruta tan importante como la del rodeo, como las otras que les he mencionado, sin poderla tocar. Pero sí el viceministro ha estado muy activo en esto, ha estado platicando con la empresa, con la gente de finanzas, para ver si hay alguna salida. Si la hay, pues se las comunicaremos. Ustedes nos pueden apoyar también a ver un poco más esto, si no, pues igual habrá que tomar la decisión de... Es importante involucrar a la Procuraduría General de la Nación. Sí, ya está desde la primera sesión que yo fui, cuando fuimos al Ministerio de Economía, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos a la par al procurador, ahí está llegando él, no con un representante más, está el procurador en esto. Si me permite, solo para apoyar el tema. Justamente el tema de que queremos evitar esa eventual demanda al Estado, porque si no tendremos secuestrada, como bien dice la ministra, dicen ustedes, otra isla importante. No quisiéramos otro problema legal que esté por años. Estamos buscando una salida y agradecemos el soporte legal. Aquí hay que también
ser muy objetivos en cuanto a los papeles que hay que jugar. Te comento porque aquí incluso hubo un diputado que se metió a hacer mesas. ¿Qué es lo que ustedes están ya no hay hacer mesas para querer rescatar el proyecto, porque era de un partido que venía de la concesión de Palín Escuintla, ¿verdad? Entonces, los Arzú, pues. Entonces ahí estaban armando mesas técnicas, citaba a todo el mundo y eso, hay que tener mucho cuidado. Claro, estamos siendo cuidadosos. Que así es el tema. Y mire, ministra, una vez de adelanto, sabemos que usted es muy ocupada y con esa cartera no le vamos a estar quitando mucho tiempo y la vamos a citar cuando realmente sea necesario. Sí vamos a citar a sus viceministros, así que denles la orden que venga, a sus directores, ¿verdad? Para que las cuestiones caminen, ¿verdad? Porque es un tema muy, muy importante, ¿verdad? Es que tenemos que ver qué pasaron con esos 30.000 millones, más de 30.000 millones que deberían haberse invertido en la infraestructura vial del país y no aparecen por ningún lado, ¿verdad? Y eso no se puede quedar impune. Ministra, es importante que usted dé el paso, ¿verdad? No solamente a identificar qué es lo que sucedió, sino a interponer las denuncias correspondientes en los casos que corresponden, ¿verdad? Eso es importante. Mire, alarmante lo que nos dice, 13.000 millones de deuda de arrastre. 1.200 millones en diciembre del año pasado, 500 en enero, y si le sumamos los 800 de noviembre, estamos hablando de más de 2.000 millones en 3 meses en el ministerio. Este tema de los 500 millones en los primeros días de mes, eso nunca había ocurrido, nunca. Mire, y fue el 12, 13, 14 y el 15 aún. Y el 15 estaba tomando posesión y a las 2 de la tarde me comentan. Porque ellos pensaban que se iban a quedar, ministra. A las 2 de la tarde un teclazo. Y tenían que sacar el dinero del soborno que estaban ofreciendo aquí para votar por la Junta Directiva del Pacto de Corruptos. Así fue, ¿verdad? Y por eso, ministra, eso no se puede quedar impune. Si vemos a quienes se les pagaba, ahí va a encontrar la ruta de quiénes son los financistas del golpe, ¿verdad? Y nosotros tenemos una lista, y por eso le voy a pedir, ministra, ya vino, sí, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te puedes presentar para que...? Mucho gusto, soy el licenciado Mario Monterroso, director de Autoridad del Sector Comunicaciones. Mucho gusto, señores y señoritas, señores diputados, un gusto siempre saludarlos. Gracias. No le entendí, director de... Sí, perdón, buenas, mucho gusto, soy el licenciado Mario Monterroso, director de Autoridad del Sector Comunicaciones. Un gusto poder conocer, señora ministra, señores diputados, un gusto estar con ustedes, bendiciones. Qué bueno que ya está aquí, licenciado. Una observación, y aprovechando que está el licenciado. Nosotros solicitamos desde el primer día que llegamos, precisamente el primer día fuimos con el licenciado Frank Bones a pedirle auditorías en cada una de nuestras instituciones, y la semana pasada mandamos una solicitud, aquí la tenemos. Una solicitud de auditorías que le llaman ustedes especiales, ¿no? Ese es el nombre. Especiales, con una lista de proyectos. Queremos auditorías especiales en de proyectos que ya detectamos que para nosotros son prioritarios. Hay que terminarlos, al final hay que terminarlos, pero queremos saber la manera de cómo terminarlos, no solo así los termino y con el precio que fue contratado ya estuvo, no. Esos proyectos queremos que ustedes nos los auditen, porque por otro lado nosotros estamos cuantificando para llegar a precios de mercado, a precios reales de cada proyecto, y negociar con los contratistas. Si quieren continuar, van a continuar, pero al precio que debe ser, o van a compensar con obra, o van a decrementar obra, dependiendo de la figura que proceda. Pero sí, yo no estoy dispuesta a terminar una carretera que lleve un 80% y bueno, aquí llegó, la necesita el país y le pagué lo que debió haberse pagado, sino, mire señor contratista, esa es mi posición, bueno, usted llega hasta acá, pero sus precios van, ¿qué le digo? Arriba del 20, 30, fuera de mercado, me compensa con 10 kilómetros más, me ponen más garitas, me hace señalización, está dispuesto. Mañana, de hecho,
tenemos ya todo un plan. Bueno, el día de mañana empezamos de 7 de la mañana hasta que nos dé la noche, 10 de la noche posiblemente, de contratista en contratista, en contratista, en contratista, cada media hora para sentarnos a ver eso, con delegaciones de Contraloría, de Auditoría, de Legal y de la Procuraduría General. O sea, no lo voy a hacer yo me voy a sentar yo con ellos a negociar, con los testigos de honor, para plantearles a los diferentes contratistas si quieren continuar las obras. Si quieren continuar las obras, pero tendrán que ajustarse a los precios del mercado o compensar. Esas son las dos figuras que hemos tomado y lo vamos a hacer a partir de mañana para continuar obras, que no podemos parar tampoco. ¿Y cuántos contratos le pidieron auditoría especial a la Contraloría, ministra? Fueron... No, la lista que hizo... la lista que se hizo de... O sea, los que fuimos detectando, o sea, los más grandes, los más grandes, los más problemáticos, yo he hecho visitas a los diferentes departamentos porque no es lo mismo. Si los pudiera decir, ministra. Sí, no es lo mismo verlos en un papel. He ido a Quetzaltenango, he ido a Escuintla, he ido a San Marcos, he ido aquí a Guatemala, y así me he desplazado en todo el país para poder tener una visualización de los contratos. Pedimos las audiencias, no, pero eso son las audiencias de los contratistas, los que llegan, las auditorías especiales, aquella lista que se... No, la lista que se envió con auditorías especiales, solicitando auditorías especiales. ¿Qué dice la notita en lo que seguimos hablando de ahí? Pero además le está dando audiencia a 11 contratistas, entiendo ahí. Sí, así es. Mañana le digo, para tratar que... A ver, llega primera hora, a primera hora Puente Belice 2. Puente Belice 2, Grupo Moratori, el paso del nivel de la Roosevelt, paso del nivel de Petapa, Puente Villanueva CA1 Oriente, Aeropuerto La Aurora, que es la autopista, la pista de taxeo, Pachichía Cepuyú, Aspetro, Comayagua Cafetales, paso del nivel de Shela, paso del nivel Mazatenango, señalización Cubial, y probablemente estoy tratando de localizar a los que tienen Asigma Constructores, que son los que le digo que tienen la ruta hacia la frontera. Entonces mañana nos sentamos desde las 8 de la mañana hasta que terminemos con ellos. Mire, ministra, Sí. nosotros hemos monitoreado casi todos estos proyectos. Ajá. Y sabemos qué pasó en cada proyecto, ¿verdad? Muchos son irrescatables, ¿verdad? Entonces mucho cuidado con lo que se haga ahí, ¿verdad? Y se cometieron ilegalidades, ¿verdad? Los rescatables. Usted termine su chance y si se equivoca nosotros le vamos a decir, ¿verdad? Pero mire, de hecho nosotros ya le hemos pedido a Contraloría también algunas auditorías. Licenciado, entiendo que las auditorías que les está pidiendo el Ministerio de Comunicaciones van en varios sentidos. Primero, todo el tema de la legalidad, luego identificar seguramente los avances físicos y financieros, pero no se reducen a eso, van al tema de calidad, ¿verdad? Si se está cumpliendo con los parámetros de calidad y con los parámetros de un posteo en función de valores de mercado de la obra adjudicada. ¿Tiene la Contraloría capacidad de desarrollar ese tipo de auditorías? Sí, licenciado. Entonces vamos a estar muy atentos a ese tema. Va, perfecto. Porque sí, aquí lo que ha ocurrido son varias cosas. Primero, adjudicaciones direccionadas, nosotros las hemos visto, ¿verdad? Luego, proyectos que no tienen estudios o diseños correspondientes y se adjudican. Luego, adjudicaciones sobrevaloradas en función de precios de mercado.
luego incumplimiento en los plazos de ejecución. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque como ahí hay un subterfugio legal, suspendo la ejecución de la obra, y es en función de los intereses de la empresa, para que la empresa tenga más tiempo para ejecutar un proyecto. Entonces se recurrió mucho a esa figura de suspender las obras, y entonces una obra que estaba para 12 meses, llevamos 24 meses y no se finaliza, una que estaba para 6 meses, llevamos 14 meses y no se finaliza, y así ocurrió mucho de esta situación. Luego, y nosotros identificamos que hubieron tres cosas. Uno, tema de avances financieros superiores a avances físicos, y estas suspensiones servían justamente para luego tratar de nivelar los avances financieros con los avances físicos, ¿verdad? Yo le comento, por ejemplo, el paso al nivel de la Roosevelt. Tienen un acta de suspensión del 31 de diciembre, pero nosotros llegamos en julio, llegamos en agosto, y sí estaban trabajando. ¿Verdad? Estaban trabajando, ¿por qué? Pero estaba suspendida la obra. ¿Cuál era el objetivo de estar trabajando? Era tratar de nivelar el avance financiero con el avance de conveniencia. Luego, viceministro, y eso sí le voy a pedir, ya, bueno, aquí nos da un informe de esta solicitud, y para cuándo tendrían las auditorías especiales, y que nos dé copia de las auditorías que le solicitó el Ministerio de Comunicaciones. Con todo gusto le vamos a dar seguimiento al requerimiento de la señora ministra. Según tengo entendido, dijo que la semana pasada lo había trasladado. Sí, ya vamos a dar seguimiento a ver cómo. En un ratito nos pasan la lista. Con todo gusto, claro, con todo gusto. Nosotros ya le pedimos la auditoría del paso del nivel de la Roosevelt y del paso del nivel de Petapa. ¿Para cuándo? Sí, así es. Antes de que una auditoría especial con eso. Sí, entonces, que me informe para cuándo están, háganme el cuadrito. Perfecto. Y estábamos hablando antes de que usted llegara aquí con la ministra el tema de la autopista Puerto Quetzales-Cuintlas. También le solicitamos, licenciado, que se pueda hacer una auditoría en torno a esta situación de este proyecto, que es importante tener ahí esto identificado. Vea, ministra, le voy a solicitar que ponga aquí a sus directores, sobre todo al de Caminos y Editorial, que le hagan un análisis de cuántos proyectos sufrieron un incremento en el transcurso de los mismos, porque esa fue otra modalidad de corrupción que se dio. Aquí están todos los contratos que le dio la UCE. No, yo sé, 140. Entonces, para la próxima semana vamos a citar a su viceministra, dígale, para que hablemos de esto. No, mi viceministra se lo sabe. ¿Verdad? Que se prepare para este uno tema, por uno. pero aquí están, mire, 140 contratos de la UCE, ¿verdad? Y muchos ni siquiera en Guatemala. Algunos Sí. No está publicado. Diputado, si me permite, Sí. señora ministra, ¿usted ha encontrado con la Contraloría para llevar a cabo toda esta búsqueda de cuestiones anómalas? Sí. Porque a nosotros nos ha costado un poquito con la Contraloría, cuesta que nos mande la información, no viene. Hoy vino tarde, señor. Entonces, Pero es que los convocamos ya tarde. pues lo que hemos solicitado no lo hemos pedido tarde. Pues mire. Lo que hemos solicitado no lo hemos pedido tarde y hace tiempo que no nos lo pasa. Pues, ¿Ha encontrado usted con Contraloría? Sí, fíjese que la verdad es que recién, al segundo día de mi gestión, yo ya tenía la cita con el Contralor y me senté con el Contralor. Y él me ofreció hasta el apoyo de darnos bitácoras electrónicas para que estuviésemos ahí sí que en contacto nuestros supervisores, porque las obras no me supervisaban, o sea, no existía supervisión de obras.
cambio ahora, si Contraloría nos implementa la dictadura electrónica, mis supervisores son controlados a través de Contraloría. Y estas brigadas que usted habla de brigadas, ¿esto es gente de su confianza? Sí, es gente que se ha integrado de confianza. ¿Usted lo ha integrado? Nosotros lo hemos integrado. Ajá, lo hemos integrado. Personal nuevo que se ha puesto, o personal que hemos encontrado en algunas instituciones que en alguna medida cuando usted llega, yo por eso quise hacer el recorrido de las instituciones, porque ahí se encuentra uno, colegas, se va encontrando gente que ahí están trabajando, que ustedes conocen que ahí estaban. Así es como lo hemos integrado. E hicimos también, estaba mostrando aquí el viceministro, una solicitud también para que Contraloría nos apoyara en el decreto 2122, también con una auditoría ahí también, si le damos auditoría limitada. 2122, nosotros la verdad es que sí hemos tenido apoyo. Tal vez el Ministerio de Comunicaciones es un ministerio tan sensible, que maneja tanto dinero, tanta obra, está en todo el país, tantos brazos ejecutores, porque no es solo, cuando se dice comunicaciones uno se imagina carreteras, puentes, pero no, ahí está vivienda, ahí está UCE, que UCE es el segundo presupuesto más alto, el de nosotros. Hay muchísimas escuelas, centros de salud. Ahí hubo corrupción. Olvídese, UCE. Con dos cosas para terminar, que le dé seguimiento a todos los traslados que hizo el Ministerio de Salud, específicamente Comunicaciones, millones de quetzales que dijo el ministro Cama que no le iban a servir, y que por eso también existen hospitales en este momento que trasladar. Esa, y lo que me preocupa a mí es, y si toda esta información no la estuviera pidiendo a Contraloría, ni nosotros, o no la estuviera pidiendo el Ministerio de Finanzas, de Comunicaciones, Contraloría no iba a hacer su trabajo. ¿O qué pasó ahí? Porque pareciera ser que afortunadamente se dio un cambio de gobierno, afortunadamente no se logró concretar el golpe que tenían fraguado, pero como que hubieran tenido la venia de Contraloría, porque ¿y qué hubiera pasado si no había llegado usted a pedir información, si nosotros no la pedimos y que no nos la traslada? Sí, me preocupa el golpe tan pasivo que ha tenido la Contraloría con respecto a todo esto, y que pareciera que en algún momento que se contaban con AVE, únicamente diputados. Nosotros vimos un papel pasivo en la asesoría jurídica, en la delegación de las Contralorías, las delegaciones de las Contralorías en cada institución y la auditoría. Y de inmediato lo que hicimos fue sustituir a todo ese personal, sustituir al personal de auditoría, de asesoría jurídica, ya son nuevos, los financieros son nuevos, los directores, las piezas claves ya son otras, y con Contraloría igual. Yo le dije al Contralor, mire, hay delegaciones de Contraloría que tengo información aquí en el ministerio que solo pasan, yo no quiero esas delegaciones, quiero específicamente alguien que venga a hacer su trabajo como debe ser, con lo que quedó y de aquí en adelante. Por eso es que nos hemos hecho acompañar. Mañana que vamos a tener estas pláticas con los contratistas, pues ahí sí que con el objeto de, yo lo puedo dejar tirar a las carreteras, va a estar un delegado de la Contraloría presente, va a estar el de la Procuraduría también. Licenciado, ahí es importante que está oyendo a la ministra, ¿verdad? Y la ministra lo que les está pidiendo es que manden gente filuda. Si puede llegar usted, está gente que vaya a lo que tiene que hacer. Sí. Porque la experiencia que nosotros tuvimos es que nosotros denunciábamos algún proyecto y mandaban a la gente de la Contraloría y se iban de acuerdo con la empresa, ¿verdad? Sí. Y entonces necesitamos gente que vaya a lo que tiene que ir, licenciado, ¿verdad? Sí, y nos manda este resumen de que ministra, como usted queríamos hablar sobre todo de la ley de esta de decreto, ¿verdad? Solo tres cositas, ministra, muy rápido. Uno, que le pida a sus directores que le hagan un resumen de todos los contratos que tuvieron incremento. La ley permite un incremento hasta el 40%, pero ese fue un subterfugio que se utilizó para el tema de la corrupción. Solo le voy a decir muy rápidamente qué es lo que hicieron. Hacían los incrementos y al final de cuentas el costo de la obra se quedaba en el costo real, ¿verdad? Es decir, todo lo que se incrementaba era el tema de la corrupción.
¿verdad? Entonces hasta un 40%, entonces que identifiquemos cuántos proyectos se incrementaron, ¿verdad? Porque también denota una constante y un patrón de funcionamiento de estas estructuras de corrupción. El otro es, ministra, hubo adjudicaciones en el último semestre. Yo la escuché a usted en un programa en el que usted decía que le habían dejado muchos proyectitos amarrados. Nosotros identificamos que incluso para que les alcanzara, lo que hicieron fue dar anticipos con un porcentaje menor, ¿verdad? El ministerio acostumbra dar anticipos hasta de un 20%, de acuerdo a la ley, pero ahí lo que hicieron fue dar anticipos de un 5%, ¿verdad? O 100,000 quetzales solo para dejar amarrado el contrato. Sí. ¿Hay muchos de esos contratos? Sí, hay muchísimos. Hay muchísimos contratos cuando usted habla con la viceministra de UCE, ella se ha ido a meter hasta la cocina, realmente ella tiene un detalle increíble de cada escuela, de cada centro de salud. Cuando hable con ella le contará, pero hay muchísimos contratos que solo se quedaron firmados. Solo para dejar amarrado el derecho de seguir. Pues sí, el derecho, y no tienen soporte presupuestario. Sabían que ya estaba el presupuesto aprobado, porque eso fue en noviembre cuando se aprobó el presupuesto, y en diciembre estaban firmando contratos para dejárnoslos ya como comprometidos, pero nosotros no vamos a hacer eso. ¿Va a poner usted las denuncias? Sí, por supuesto. Que mire, ministra, yo me quedé con el tema de los 13,000 millones de deuda de arrastre, porque aquí están los autores de la reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto del 2014, donde se reformó precisamente para evitar el asumir compromisos sin tener disponibilidad presupuestaria, que es el artículo 26 de la Ley Orgánica. Ese artículo dice que usted no puede asumir compromisos sin tener disponibilidad de presupuesto. Artículo 26. Ley Orgánica del Presupuesto, y incluso dice que es penal. Entonces tiene que poner las denuncias. Si ellos asumieron compromisos, firmaron contratos, y esos contratos no había disponibilidad presupuestaria, no se puede. Hay que ver qué es realmente deuda de arrastre y qué no, porque si ellos asumieron compromisos más allá de su presupuesto, no podían. Sí. No podían, ministra. Sí, y deben de ser planteadas las denuncias correspondientes y que le expliquen realmente, porque del 2014 para atrás hay lo que le llamaban la deuda flotante, que era el tema que se usaba antes, porque no había una prohibición expresa, y puede ser que la están refiriendo a eso. Eso está ahí, y seguramente tendrá que, entiendo yo que la Contraloría tiene ya eso judicializado, que es del gobierno de la ADC, del FRG, de la GANA, de la UNE. Entiendo yo que eso ya está judicializado. No sé si ese es el monto que le están dando, pero si ellos asumieron, ya este gobierno de Alejandro Yamatei asumió 13,000 millones de deuda de arrastre, hombre, eso no es deuda de arrastre, eso es ilegal, viola el artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, y tiene que proceder usted a poner las denuncias, porque no puede. Ahora, vamos al mismo tema de la carretera. Yo lo entiendo, porque usted lo que no quiere es parar la obra pública, pero si ya firmaron el contrato, si ya ejecutaron un 50, 60, 70%, ¿sobre qué base legal vamos a hacer una degradación del monto del contrato y una revisión de los precios? Que es lo que le entendí. Sí. La Contraloría ahí no le va a querer avalar, porque no creo que le quiera dar opinión en ese sentido. Porque ahí hicimos gobierno nosotros, van a estar ahí, pero calladitos, y no creo que le saque usted o le logres. Lo ideal sería que le lograra sacar una opinión al Contralor de que eso es legal, pero creo que no se la va a dar, se la va a jugar ahí usted
realmente creo que se la va a jugar. Y yo, a mi juicio, busque también el acompañamiento aquí de la PG para que no solo sea una decisión de ustedes como ministerio. Porque también las empresas tendrían que, no sé, tal vez voluntariamente firmar ahí, firmar que están de acuerdo en que se baje el monto del contrato, y porque si no nos pueden demandar después, porque ya hay contratos firmados. Así es. Y lo otro, si hay sobrevaloración de precios, lo que procede es denuncia. Porque yo, o sea, ¿a qué voy? Que en algunos casos ya el delito está cometido. En el caso de señalización, que haya más señalización en kilómetros pagada, ahí sí ya no hay solución, ahí meta la denuncia. ¿Qué puede hacer así ahí usted? Sí, pero es señalización. Mire, es que se lo digo porque aquí vamos al mismo tema que está haciendo con la carretera, está en un área, diría yo, que no le veo la base legal. Bueno, mire, le entiendo muy audaz la salida y le entiendo que ni modo, pues es usted la responsable y no quiere que pare en las obras ni la infraestructura, pero en algunos casos, pero tampoco va a parar presa, pues, por hacer cosas que no. De alguna forma tenemos que salir. Entonces, tiene que haber una forma. Pero tiene que tener la base legal, si no, de lo contrario, porque también están las otras bancadas que están del lado de los intereses de los corruptos. Eso está aplaudiendo. Y seguramente la van a citar con los mismos temas, entonces tiene que estar bien consistente. Pague, le van a decir, le van a decir pague porque hacer el contrato, le van a decir. Sí, nosotros por eso nos hacemos acompañar de la Contraloría, de un abogado penalista, de la Procuraduría General de la Nación, para entre todos llegar a un acuerdo. sea la Contraloría la que le diga qué hacer, pues. Sí, que nos digan qué hacer. Donde procede denuncia, pues. ¿Qué puede hacer usted? Si aquí me ¿Qué va a hacer usted ahí? Abogados, imagínese usted tener más señalización que kilómetros. Porque eso es lo que entiendo, ¿verdad, ministra? Que encontró que hay más kilómetros señalizados que los kilómetros. ¿Cómo va a ser posible eso? Van a ir a quitar los altos, ¿dónde los pusieron? Tienen que tener mucho cuidado también a quienes les van a hacer los pagos, ministra. Porque, como dice el diputado, aquí la van a estar llamando varias bancadas y le va a decir, pague, porque ellos reciben su comisión por volverse comisionistas de tramitadores de pagos en el Ministerio de Comunicaciones, ¿verdad? Pero hay un montón de empresas que fueron las financistas del golpe. Unos de apellido Guerra, otros de apellido López, otros de apellido Córdoba. Y yo lo digo así porque nosotros tenemos el listado. Entonces tengan mucho cuidado porque también nosotros vamos a monitorear eso, ¿verdad? Porque no puede ser pues que no solo financiaron el golpe de los otros y que ahora ustedes vengan y les estén pagando. Tengan cuidado. Ahora, ministra, antes de entrar a otro tema que era como el original, ministra, ¿han encontrado ustedes pagos sobre proyecciones? Aún no hemos entrado a eso. Mire, es tanto que no hemos, sobre proyecciones, pagos sobre algo proyectado no, aún no lo hemos visto. Le mentiría si le dijera. Bueno, ministra, yo le comento que hay, ¿verdad? Entonces, pónganse a ver eso. Y mire, esto se dio mucho en el primer semestre del 2023, ¿verdad? Sí. Porque necesitaban financiar la campaña electoral. Y luego vino el tema truco de suspender. Lo que pasa es que ellos pensaban que iban a pasar a segunda vuelta. Y entonces llamaron a todos estos constructores y le dijeron, mira, ¿cuánto tenés para meter de estimación? Tanto, no, meteme más. Pero y proyectado lo vamos a hacer. Y después, no pasan a segunda vuelta y se les cae todo. Y entonces se empezó a ver muchas obras en abandono. Una gran cantidad de obras en abandono. Están tiradas. Y que en enero empezaron a aparecer ahí con una maquinita y decir, estamos aquí trabajando. Estamos. El tema que le digo yo que lo tengo ahí a la par, la pista de taxeo. El pista de taxeo del aeropuerto, que lo suspendieron. El contrato se firmó el 30 de junio y el 15 de julio estaban suspendiendo la obra. O sea, vinieron
firmaron el contrato el 30 de junio, le dieron el anticipo a la empresa y lo pararon el 15 de julio, a los 15 días, por causas climáticas. ¿Qué causas climáticas? Y hasta el de Petapa que dice que es por extorsión, no sé, qué gran mentira. Metido en centros comerciales, apartamentos, dice que los extorsionan. 7 meses la obra parada, hasta que empezaron a haber movimientos en el aeropuerto y a ver todo lo que estaba pasando en el aeropuerto. Aparecieron las máquinas, aparecieron ellos trabajando. Y cuando me vieron a mí que quería visitar, y aparte no querían continuar porque querían una estimación proyectada. O sea, independientemente. Es que esas se dieron, que ya tenían el anticipo del año pasado, querían continuar con una. Terminamos la suspensión de la obra, pero si nos dan una estimación proyectada, ¿por qué? Vamos a ver cómo está la obra. Cuando fuimos a ver ya, de una vez. Ministra, eso fue lo que ocurrió. Esa invención, yo no sé qué cabecita, creo que fue el viceministro de infraestructura que estuvo antes del último, que empezaron a pensar cómo drenar recursos de obra no ejecutada y eran las estimaciones no proyectadas. Póngale atención, nosotros tenemos alguna información, ministra, en ese sentido. Entonces pregúntele a sus directores que se pongan a ver qué se pagó su estimación. Aquí es Covial, es UCE, es Caminos, es Fondo Social de Solidaridad. Sí. No, nosotros nuestra cabeza es para trabajar, para ver cómo salimos de esto. Ministra, pero tal vez le quiero completar el listadito que ya no lo mandaron. Y si me da un tiempecito también en lo que seguimos, le podemos preguntar a la administrativa financiera que nos mande qué es para ella la deuda de arrastre, cuando me comentó a mí que son 13.000 millones los que tenemos de deuda de arrastre. Si les interesa, lo podemos preguntar. ¿Cuántas empresas contaste tú? ¿Serían 15? Son 15 proyectos. 15 proyectos. Son 15 proyectos para los que se pidió, licenciado, auditorías especiales. El 23 de enero lo solicitamos. Ya vamos a llegar a 23 de febrero. Y los nombres de los contratistas, los montos de los proyectos. Quizás nos venga copia de eso, ministra, para sí, claro, por supuesto, se lo damos. Entonces lo que solicitamos ahí específicamente es que nos den unas auditorías especiales, específicos a esos proyectos. Una duda que tengo ahí es, bueno, si el monto contratado está sobrevalorado, por ejemplo la pista de Taxero, el monto contratado está sobrevalorado, sí. No querían trabajar y querían todavía estimación proyectada. Mire, a priori. Y ahora la salida nuestra es, bueno, fírmeme acá y le vamos a bajar 20% al monto contratado, porque está sobrevalorado, o 30 o 40, según la revisión de costos y de precios que realizamos en Caminos, Covial o la unidad ejecutada respectiva, y démosle. Esa es la salida. Una opción. Esa es una opción. Esa es una opción. ¿La ley se lo permite, ministro? Eso es lo que yo pregunto, porque para mí el delito está pero ya cometido. ¿La ley o algún reglamento? ¿Cuál es el marco legal de eso, para hacer eso? En este caso se estaban haciendo las evaluaciones para determinar efectivamente que, o sea, a la denuncia es. la denuncia. Allá el contralor le va a decir que no se puede. Digamos, si no se ha ejecutado, tal vez se puede todavía, no lo sé, pero la Contraloría yo lo veo complicadísimo. Sí, nosotros vamos a cerrar, en el caso de la pista de Taxero, por ejemplo, que se ha visto que ya con una aproximación de costos, se ha visto que están arriba del precio de mercado, igual negociar. Y yo le solicité al contratista la semana pasada que este viernes le recibía la parte que ha hecho. Que le recibíamos la parte que nos llegase hasta 600 metros y que de ahí nos sentábamos a hablar. Porque ya no quiero que continúe hasta no revisar qué hay adelante, porque ¿cómo es eso? Que paró la obra y ahora viene y pide una estimación más para continuar, ya con el anticipo en la bolsa, como dicen, ¿no? O sea, no podemos permitir que eso continúe, definitivamente.
Bien, ministra, solo póngale atención a esto de las estimaciones proyectadas. Sí, Póngale perfecto. atención. No, ya lo puse aquí para otro estado, ya no tengo. Ahora, ministra, Dígame. sí, no, la UCE la vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Pero el tema de la ley de infraestructura estratégica y aquí hay otro tema que va a ser para después, que es el de las adquisiciones en el marco, contrataciones en el marco del estado de calamidad 3-2022, ¿verdad? Porque no hicieron entonces, vos que estabas viendo, ya tengo un informe acá, ¿verdad? Pero vos querías hablar sobre ese tema. Buenos días. ¿Qué nos va a ver hoy? No, solo saludar, señora ministra, señores viceministros. Me preocupa el tema de las plazas. Ahora ya no son plazas fantasmas, ahora son proyectos fantasmas. Son las vallas de inauguración de los proyectos inexistentes. Y ahorita vengo de uno aquí cerquita, que lo voy a citar para la próxima semana, para que lo vayamos a ver al Guarda. 22 millones de quetzales para un techado sobre la Quinta Avenida, que debería estar ahí en el Guarda del Fondo Social de Solidaridad. No sé si está el director, lo voy a citar, señor director, para que de una vez lo sepa. Lo voy a priorizar para ver si puede ser esta semana, si no la otra, para que vayamos a ver ese techado invisible que hay ahí en el mercado. Esa es la muestra de los actos de corrupción del gobierno anterior, que finalmente le está costando y le está pasando factura a la población hoy por hoy. Ahí lo único que no fue encontrar, diputados, son unas basecitas que incluso la gente la ha tenido que tapar con madera o poniéndoles cartón o poniéndoles algo encima, con el tema de la promesa que todavía les pueden llegar a construir el proyecto, que de hecho debería de terminarse, debería de hacerse, pero también esos casos no deben de quedar en impunidad. Yo he ido a encontrar tramos carreteros inconclusos, sin terminar, y esto me sorprendió porque es aquí nada más, en el Guarda, 22 millones de quetzales, y los vendedores todavía con la esperanza, y les dijeron, mire, es que nos lo prometieron durante todo el gobierno, solo vinieron a poner esa valla y vinieron a poner algunas bases y hasta ahí nada más. Entonces yo vengo de ahí, de ese proyecto, que me invitaron los comerciantes para irlo a ver, pero cosas como esas están pasando. Creo que vamos a tener bastante tiempo para ir viendo todo esto. Y también me preocupa el tema de los recursos de ETA y OTA, 1.200 millones de quetzales, que no aparecen por ningún lado, pero sin embargo yo he ido a encontrar a los niños y niñas hoy por hoy recibiendo clases en lo que antes era un chiquero. He ido a encontrar a los niños y niñas sin un puesto de salud, y el Ministerio de Finanzas lo que me dice es que todo el recurso se fue al Ministerio de Comunicaciones, y en específico a Covian, a Caminos y un tanto a UCE. Y el tema es que cuando pregunto los proyectos carreteros o de mejoramiento de caminos tampoco existen, o se huevearon el pisto, que debió haber sido atendido la población en el tema de mejoramiento de exposiciones, o hubo malversación de fondos, o por eso es que después aparecieron algunos que venían en camioneta, después aparecieron en helicóptero. Puede ser todo este tipo de situaciones, pero lo vamos a ir dilucidando de a poco. Y por ello quería hacer ese comentario y de una vez decir que a FCS le vamos a hacer una cuestión ahí de fiscalización más específica con varios proyectos que dejó la anterior directora, que para denunciar era buena y para hacer trance también, porque al final de cuentas eso que está ahí en el Guarda es un trance a las claras, y pues para denunciar a quienes fiscalizábamos sí era buena, pero para transar también, Gisla Girón. Entonces, en este sentido, agradecerle, señora ministra, señores ministros, por su presencia en esta citación. ¿Podríamos citar una fecha para que visite FCS ese tema? Una fecha que tú nos digas para que lleguen. Ahorita se la voy a dar. Ok. Bien, ministra, bien, la famosa ley de fortalecimiento de la infraestructura estratégica, ¿verdad? Hoy ya nos mandaron los cuadritos, ya hicieron el chance. Está bien hecho. Si nos puede explicar los hallazgos que ustedes han tenido en este tema. Ya avanzamos la semana pasada con algunos de sus viceministros, y algunos de sus directores. Si usted nos puede plantear
¿qué sucedió ahí de cara a la evaluación que ustedes están haciendo? Porque hay muchas ilegalidades. El viceministro le votó. Sí, gracias, diputado. Sí, evidentemente ese decreto 2122 hemos estado analizándolo y tomado acciones, no solo analizando, sino accionando también. Lo primero de ellos es que encontramos una gran falencia en el diseño de los proyectos. Evidentemente había una debilidad muy grande por agilizar o acelerar, entre comillas, la asignación de los proyectos, que implicó que los costos no eran reales. Eso se determina a través de la cantidad de renglones que tiene un contrato. Porque los renglones, por un ejemplo, colocarles, cuando existió el encarecimiento del combustible y sus derivados, por ejemplo, la aplicación de un incremento para los renglones donde aplicaba únicamente combustible y derivados, se hizo para todos los renglones, en renglones que no aplicaban. Entonces eso quiere decir que no ningunos renglones específicos, que entre comillas era válido incrementar por el costo del combustible que se subió de los 30 a 50 quetzales, otros renglones no lo ameritaban. Ese es un punto. Encontramos también que, aparte de que la ubicación de esos proyectos son estratégicos, tal como dice la ley, hay proyectos estratégicos, eso debemos reconocer lo que es para atender a la población, en la forma en que se diseñó, en la forma en que se supervisó. También tenemos una inquietud en ese tema porque si no existe una supervisión constante, como la que debe ser un proyecto, de ingeniería, implicó desconocer realmente qué estaba sucediendo en el campo. Encontramos también que ese decreto 2122, muchas falencias en los temas de la aplicación de su ubicación geográfica. En el cuadro, en los documentos que les mandamos, para tener un contexto, les pusimos ahí la cobertura que tiene este decreto 2122. Les pusimos los montos actualizados. Les colocamos también el área de cobertura, casi 2.000 kilómetros a cubrir. En principio sonaba interesante el proyecto, con esa cobertura, kilómetros a cubrir. Sin embargo, en la práctica lo que hemos encontrado es que hay contratos que evidentemente están arriba de lo previsto. Y eso estamos verificando con las brigadas de costo que ya mencionó la ministra, pero nos hemos quedado ahí. Hemos ido inclusive a la presentación de esa nota ante la Contraloría, que le llaman ellos, en base a coordinación con la Contraloría, es una auditoría que se llama de seguridad limitada. Entendemos que esta auditoría promueve o provoca a corto plazo, si se lleva a cabo rápido, una denuncia. Eso es lo que estamos provocando con esa auditoría de seguridad limitada. Esperamos, con el estudio que hicimos del análisis de ese nombre, de esa auditoría, que se provoque inmediatamente, al tener datos, una denuncia. Esta es una acción concreta que estamos haciendo porque son 80 proyectos de este decreto, en los cuales el avance promedio físico es del 60%, es el avance físico promedio, y el avance promedio financiero es del 50% promedio. Entonces queremos provocar con esa auditoría que solicitamos reciente, y pedirle aquí apoyo también al señor Contralor y a ustedes también que nos ayuden a agilizar esos resultados para provocar en su momento, en esa auditoría de seguridad limitada, las eventuales denuncias que vamos a hacer. Bien, vea, ministra, dos cosas. Uno, el tema de si hay equivocación o no en el costeo de los proyectos, esa no es justificación, ¿verdad? Se lo digo así claro, hay un principio legal que lo que se aprueba por decreto se prueba o se modifica por decreto. Aquí no es por interpretaciones ni porque haya un reglamento que haya modificado, se lo digo porque así le buscaron algunas vueltas a esta cuestión. El Congreso, y esto va en función de lo que hablábamos al inicio, ministra, como se creían los intocables muchachos, hacían lo que se les daba la gana y que hacían muchas veces las cosas con los pies, ¿verdad? Nunca se había visto en la historia del Congreso un decreto como el de esta naturaleza, el 21-2022, en el que le pusieron al Ministerio de Comunicaciones los proyectos, los tramos,
Y los costos, ¿por qué? Porque se dividieron el pastel, entonces aquí se hicieron una repartición, esto es mío, esto es tuyo, esto es tuyo. ¿Quién va a comprar estos proyectos? ¿Verdad? Pusieron empresas juntaban cuchumbos y estos te tocan a vos, estos te tocan a vos, para que los diputados pudieran recibir lo que recibieron a cambio de la aprobación de este monstruoso decreto, ¿verdad? Se oía bonito el título, fortalecimiento de la infraestructura vial estratégica, ¿verdad? Pero en términos concretos cometieron una serie de ilegalidades. Señor Contralor, representante aquí de la Contraloría, se puede, si el Congreso determinó un costo para financiar un proyecto, se puede adjudicar un proyecto, se puede levantar un proyecto por un monto superior al que el Congreso estableció. No le oigo, quizás así para que... Claro, señor diputado, pues esa es una cuestión que está en punto de análisis, porque según lo que podemos ver, en la gran mayoría de los casos así se dieron, por montos mayores a los que ya estaban en el decreto. Y como bien dice el señor viceministro, o sea, tenemos que ver también cómo fueron que se dieron estos costos. Usted mismo ahorita nos acaba de dar una ejemplificación de cómo se dieron. Tuvo que haber visto por medio de un análisis técnico. Sí, pero es que no hubo análisis técnico, simple y sencillamente el Congreso aprobó un monto, ¿verdad? Y los muchachos, para hacerle su candadito, ¿verdad? Al finalizar, ¿verdad? El artículo 7, le pusieron, ya no lo pusimos aquí al director de Caminos la semana pasada a leerlo, ¿verdad? Pero se los voy a recordar. Los proyectos a que se refiere el cuadro anterior serán ejecutados por las unidades ejecutoras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda en los departamentos, tipos de intervención, rutas y montos indicados de conformidad con el siguiente cuadro, el cual no podrá ser modificado por ningún motivo, ¿verdad? Y esto es ley, ley, ¿verdad? No es reglamento, no es interpretación de un director, no es interpretación de un ministro, de un viceministro, es ley, ¿verdad? Entonces, si aquí se decía que un proyecto costaba 100 millones, 100 millones tenés, papadito, para hacerlo, y se acabó. Porque ellos pusieron los números, ellos pusieron los montos, ellos vinieron a comprar aquí los votos para esos cuadros. Entonces no se puede. Por más vuelta que le den, aquí no es de interpretación, aquí es de cuestión de sujeción a la ley. Estas sí son las tablas de Moisés. ¿Qué pasa si no se ejecuta? Es que miren, y si no se ejecuta de acuerdo a ese monto que ellos pusieron. Pero es que aquí es donde vamos, ministra, que hay ilegalidades y no podemos nosotros tapar ilegalidades. El monto asignado por el decreto, ¿verdad?, en una ejecución multianual era de 5.502.992.124, ¿verdad? Lo contrataron, los contratos van por 6.500, o sea, así salieron contratados por 6.552 millones, es decir, aquí ya estamos hablando 1.050 millones más, pero el monto actualizado, porque después le dieron todavía una actualización, ¿verdad? Llega a 6.795 millones, estamos hablando de más de 1.200 millones superiores a lo aprobado por el Congreso de la República. Y ahí sí le den la vuelta que le den, eso no se podía hacer. De acuerdo a lo que nos informaron los directores, el director de Caminos y el de Covial, es que los dos cometieron la ilegalidad de adjudicar montos superiores a lo que establecía la ley, las dos unidades, Caminos y Covial, ¿verdad? Fondo Social de Solidaridad. De las tres unidades, Covial se cuidó con el tema de no pagar más allá de lo que tenía presupuestado, pero lo no pagado resulta en obligaciones. Igual las dos, ¿verdad? Y en el caso de Caminos y en el caso del Fondo Social de Solidaridad, esos pues contrataron en algunos, como usted dice, la ejecución financiera
todavía no va tan, pero ¿en qué nos vamos a basar? Si esos proyectos son ilegales desde su origen. No hay por dónde. Y esto no es interpretación suya, viceministro, ni de sus directores. Esa es una interpretación de la ley, ¿verdad? Y para que no nos vayan a querer jugar la vuelta, ¿verdad? Se lo digo porque en eso nosotros sí vamos a ser muy enérgicos, porque no puede ser que se haya cometido, sobre todo por la forma en que es atropellada en la que pasó esto aquí en el Congreso. Y no solo se recetaron, le hicieron un incremento al Ministerio de Comunicaciones de 3.197 millones, creo que fue el incremento para el 2022. 3.191 millones. Eso llevó a que un Ministerio de Comunicaciones terminara teniendo un techo presupuestario de más de 9.000 millones de quetzales para el 2022, ¿verdad? Es que fue obsceno, ¿verdad? Fue ilegal, fue delictivo, fue corrupto, fue opaco, de cualquier adjetivo. Entonces, aquí lo que procede, ministra, más allá de la solución que hay que buscarle a los temas, son las denuncias. Porque aquí se violó la ley. Y le digo, ellos solitos, miren, solitos, pues le digo, ¿verdad? Porque lo querían dejar tan amarrado para que no se los quitaran, porque ese era el tema, ¿verdad? Porque aquí muchas veces le trasladan al Ministerio de Comunicaciones y el Ministerio ya decide que hagan. No, aquí los chupos lo que querían era que no se los tocaran, porque eran sus proyectos, ¿no? Y ahí está. ¿De dónde sacaron los montos? ¿No estaban perfilados los proyectos? O sea, no, porque los montos es... el puente Belice, 1.200, pongámosle. Algo así va a valer, ¿no? Eso es lo que hicieron acá. Al ojo. No estaba en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Y en el puente Belice, como contrataron diseño y construcción de una vez, menos controles de SNIC tiene. No tiene los controles. Si usted le pregunta a Segeplan, le va a decir, mire, eso no pasó por acá. Y muchos de estos proyectos no pasaron por Segeplan. No está en el Sistema Nacional de Inversión Pública. Se hicieron al ojo y se dijo, 3.000 de entrada y 5.600. Ahí dejémoslo luchar, ahí, en ese margen. Pero lo pusieron en ley. El problema es que está en una ley, en un decreto del Congreso y legislación del Congreso. Sin embargo, no la acataron, porque el monto contratado son contratos ya firmados, pues. Entonces ahí hay delito ya cometido, porque hay una ley. No sé si la ruta que usted plantea le va a funcionar ahí por el tema que es un decreto. Entonces ya hay un monto contratado original y todavía lo actualizaron, lo subieron más. Y bueno, sí han pagado menos. No sé si en todos los proyectos, pero porque han pagado 3.640, pero dejan una deuda que es ilegal, según artículo 26 de la Ley Orgánica del Presupuesto, porque no tenían disponibilidad presupuestaria ni espacio, ni anual ni multianual, porque el decreto ponía un monto. Entonces ni anual ni multianual tenían el espacio ahí para asumir compromisos, si no tenían autorización del Congreso, no tenían presupuesto para asumir esos compromisos y los asumieron. Entonces viola el artículo 26. Y eso Contraloría tiene que tomar nota. Entiendo que esto nosotros lo pedimos desde el año pasado, pedimos la auditoría, licenciado, de la Contraloría. Y sobre esos proyectos debería estar ya esa auditoría. ¿Qué se va a hacer ahí? ¿Qué procede, pues? Si van a poner denuncias, sanciones, multas, cuál es la ruta que se puede usar, porque aquí sí estamos hablando de cantidad, como esto separa la mitad del país, pues si hay cantidad de carreteras, aquí está incluso la señalización también, aquí está metida, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo es eso que va a haber más señalización que kilómetros? Que ahí ya no se puede hacer, que pusieron 2 kilómetros, aquí va a pasar una carretera, ¿va? ¿Y qué van a señalizar? ¿Qué van a señalizar si la carretera no está terminada? Ya la señalizaron. Ahí sí no hay, no veo yo, no hay cómo arreglarlo, pues. Ahí ya no tiene cómo arreglarlo la ministra. Aquí, pues, si hay alguna ruta,
sí es importante que la Contraloría y la PGN ayuden en esa mesa técnica a buscar la ruta. Así es. Porque si no, lo que procede son las denuncias. No le va a quedar otra opción, ministra. Si no le dan una solución ahí, Ministra, pero tenemos, solo en este caso, más de 1.200 millones de quetzales contratados ilegalmente, que le representan obligaciones al Ministerio de Comunicaciones. Ahí ya no hay para dónde, hay que poner las denuncias, ponga a su equipo, hay tantos abogados que vean el tema, no hay por dónde, nosotros ya analizamos este tema, aquí no es de que ustedes se pongan de acuerdo con la empresa, no son no sé si la ruta del decremento se puede utilizar porque el decremento está en función de trabajos no realizados, ¿verdad? Y no en función de temas contratados. Ahí lo que hubo fue abuso de autoridad por parte de los funcionarios, que les valió madre la ley y hicieron, y ahí malversación puede haber también de fondos, porque independientemente de que se haya pagado o no todavía, la obligación contractual está para el Estado. Y responsabilidad de los que asumieron eso, y nosotros queremos que se determine eso. Ministra, son muchos los temas que tenemos que hablar con usted y esperamos acciones ya legales en el marco del 21-2022, ¿verdad? Ya ustedes ya son de conocimiento de estos hechos, entonces ya no pueden evadir su responsabilidad de denunciar. Síguense de su departamento de auditoría, de la Contraloría General de Cuentas para las denuncias correspondientes y empieza a ver para adelante porque también tiene que echar a andar el ministerio, ¿verdad? Ahora, si no puede echarlo a andar sobre lo ilegal, ¿verdad? Por ejemplo, porque en este 21-22 hay muchos contratos que están en el marco, ¿no? Y si esos cumplen lo que van en su trabajo bien hecho y toda la cuestión, pues continúan. Pero nosotros, que eso se haga una detente, y, o sea, no se ponga en ese tema. Así es. Y ahí para ir cerrando, ministra, ¿para cuándo va a empezar porque si le pregunto el porcentaje de ejecución presupuestaria al día de hoy es... No ejecutamos en el mes de... Bueno, ahorita en febrero no vamos a ejecutar. Lo que lleva ejecutado son la picardía de nosotros. Sí, me ayudaron en enero. Me ayudaron en enero. Porque en febrero vimos una lista, empezamos a ver una lista de proyectos y hicimos un tamiz y en todos encontramos todos estos con problemas. ¿Cómo íbamos a pagar cuando ni siquiera estamos convencidos de lo que realmente está? Y muchos otros más que al final, la semana pasada yo tomé la decisión, no vamos a pagar en el mes de febrero, porque tenemos que accionar legalmente, como bien lo dijo usted, por un lado, y por otro lado ya ir viendo qué proyectos sí realmente se van a rescatar para el otro mes, pero sí, inicialmente pues son 30 días, hemos encontrado de todo, y es que hay de todo por todos lados, donde usted vaya. Mire, es que el gran problema que ustedes tienen es que les dejaron minas por todos lados, pero además tienen la obligación hacia adelante. Sí, nosotros... Pero mire, aquí yo siento que usted es una persona responsable, arquitecta. No vaya a sucumbir con el tema de que por ejecutar se vayan a hacer las cosas mal. Usted no puede pasar por alto la corrupción que usted encontró. No, eso sí, definitivamente. No la puede pasar por alto ni que le vengan con un criterio de interpretación para que usted ejecute, ¿verdad? Porque si no, lo único que sería es cambio de talanquera de donde se paga la comisión, y eso no es lo que se quiere, ¿verdad? Nosotros esperamos las denuncias, ministra, sobre el decreto 21-22, ¿verdad? Vamos a citar ya a sus directores, ya en particular, y a sus viceministros, para no estarla molestando mucho a usted. De aquí a un mes y medio la vamos a volver a citar para ver qué avanzó, ¿verdad?
importante, ministra. A ellos también, es que no podemos avanzar, lo que queremos es avanzar, o sea, todos sí, ministra, pero miren, si nos demuestran de que van a presentar las denuncias, que nosotros estamos con ese tema y no vamos a cegar en eso, ¿verdad? Si nosotros no miramos denuncias, nosotros vamos a estar jodidos. Así es. ¿Verdad? Porque no puede ser que la corrupción no sea castigada, ¿verdad? Y ese es nuestro mensaje. Son muchos temas que nosotros denunciamos ya desde hace 2 años. Y nos metieron persecución política, ¿verdad? A los tres que estamos aquí que le hicieron meter presos, ¿verdad? por estar denunciando esto. Ya sabíamos hace 2 años que había corrupción acá. Sí, nosotros les pedimos paciencia, porque si no estamos ni apañando la corrupción, ni diciendo aquí ante ustedes, no, todo está bien, vamos a continuar, el país está destruido, vamos a continuar con el proyecto. No estamos aceptando eso, sino hemos revisado durante un mes hemos avanzado bastante, considero yo, y ya esta semana pues vamos a presentar ya una primera denuncia de un proyecto que lo vimos desde el inicio, y así sucesivamente. Pero es difícil, no es tan rápido, no es tan rápido porque mire, ministra, lo vamos a hacer. Nosotros, como le digo, no queremos entorpecer el trabajo, sabemos que tomar control de una institución y sobre todo en la forma en que dejaron esta institución es complicado, pero entonces sí vamos a visitar semana por semana a un par de sus gentes para que ahondar en estos temas. De aquí a un mes y medio la vamos a citar a usted para ver cómo avanzó con el tema de las denuncias, cómo va con su plan ya de levantar los nuevos eventos. Hay que ponerle mucha atención a las ejecuciones del tema. Mucha de la destrucción de los problemas de emergencia que se dieron, por ejemplo, en la ruta al Pacífico, aquí por Villanueva y todo, fue porque no se le dio mantenimiento a las carreteras, ¿verdad? Son que 150, 180 millones anualmente para el tema de limpiezas. Todo eso le vamos a solicitar los costos, pero lo que pasó es que esas limpiezas nunca se hicieron, ministra. Mire, ni se activaron las zonas viales de caminos que tienen dentro de sus obligaciones, es hacer la limpieza de carreteras, como digo, no las activaron. Mire, de repente hay que regresar la supervisión a caminos y sacarle de lo privado, porque mire, tenemos un montón de casos donde el supervisor con el privado están vinculados a la misma cosa. Sí, nosotros vamos esta semana, posiblemente jueves o el viernes, tenemos ya en programa sacar 140 eventos de limpieza en todo el país, y lo vamos a hacer público, lo vamos a hacer transparente, no lo vamos a subir el evento media hora y ahí lo van a bajar, como hacían. O sea, siempre subían los eventos y a la media hora lo estaban bajando, y por eso es que era A, B y C los mismos, y otra vez C, B, A. Ahora lo vamos a hacer público en caminos, en Covial ya tenemos una ruta a seguir, y vamos a invitar a la prensa, vamos a invitar a la Contraloría, vamos a invitar a las auditorías, va a ser un evento público donde se va a anunciar que van 140 limpiezas en todo el país. Entonces, con eso ya, pues, quien no lo vea, quien no se dé por invitado, es porque realmente no quiere participar. Eso es lo primero, porque lo tenemos que hacer antes del invierno. Entonces les comentamos que esta semana se va a arrancar con eso, dar confianza a la población, que vean que se va a trabajar con transparencia, si lo están viendo anunciado públicamente. Y vamos a dar las fechas. Hay que evaluar también el récord de las empresas. Por supuesto, ya comisiones ya nuestras, ya como no la misma comisión, es que le daban como una rueca de caballitos a la misma, eran los mismos 3 contratistas, los mismos tres eran los que adjudicaban la misma junta. Y la gente de las juntas, ¿verdad? La misma junta, ajá. Ahí se cobraba por cada junta, ¿cuánto? Y era la misma junta, es que era la misma junta que era la que aplicaba. Eso no lo vamos a permitir. Como le digo, todo va a ser público, se le van a anunciar las fechas, en tal fecha se va a subir
pues te compras en tal fecha, es para presentar ofertas, para que haya un control y que los que quieran participar lo hagan. Y poco a poco se va a ir generando confianza y más participación. Entonces, bien, ministra, le agradecemos su presencia, señores directores de suministros. Vamos a darle seguimiento, no vamos a tratar de interferir mucho en su tiempo, ministra, pero le agradecemos. Sí,